Bueno, como les comentaba, soy el doctor Ricardo Taipe y vamos a hacer la teoría número 2, que tiene por título Enfermedades infecciosas pleuropulmonares. ¿Ya? Yo soy cirujano de tórax cardiovascular, trabajo en el Hospital Almenara y vamos a hacer este tema de manera rápida porque son temas que ustedes ya han visto anteriormente en sus clases de medicina, ¿no? Entonces, la primera patología que vamos a hablar es sobre el absceso pulmonar, ¿no? El absceso pulmonar, como aquí mencionan, es una colección purulenta ubicada en una cavidad formada por la necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, esta colección purulenta se forma, digamos, de manera adquirida, ¿no? O sea, aquí tiene que haber una destrucción del parénquima pulmonar para que recién se coleccione, ¿no? A diferencia de la colección purulenta que se encuentra en el espacio pleural, en la cual ya existe un espacio preestablecido, que es justamente la cavidad pleural. En el absceso, esta cavidad se forma por la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Ambas son colecciones purulentas, pero una, digamos que se desarrolla en una cavidad preestablecida, ¿no? Como es el empiema. Para hablar de absceso pulmonar, eh, una de las, digamos, definiciones que tiene es que debe ser mayor de 2 centímetros, ¿no? El absceso pulmonar. Porque si es menor de 2 centímetros, entonces estamos hablando de neumonía necrotizante. Entendiéndose que el absceso pues, es una cavidad con nivel hidroaéreo, ¿no? Como vemos acá en la imagen. En esta radiografía de tórax se ve una cavidad, ¿no?, en el tercio inferior del hemitórax derecho. ¿Sí? Sí, yo estoy en la primera. Estoy en la primera y estoy viendo una radiografía. Uh-huh. Ah, ¿así? Oh, disculpe. Qué raro. Ah, ahí se puede ver. No, doctor, no se ve nada. No se ve nada. Qué raro. A ver, nuevamente vamos a compartir. Uh-huh. ¿Y ahora? Sí. Sí, doctor, ahora sí. No. Oh, disculpen, ahí. Profesor, ¿qué tal? Pues saludos. ¿Puede ver? ¿Se puede ver? Justo estaba explicando una radiografía. ¿Se puede ver la radiografía? ¿Se observa la radiografía o no? Sí, sí, doctor, sí se ve, sí se ve. Ya, entonces es una cavidad que justamente tiene un nivel hidroaéreo, ¿no? Aire y líquido, que está en el tercio inferior del hemitórax derecho. Por eso se caracteriza el absceso, ¿no? Por la cavidad que tiene una pared, ¿no? O sea, es una cavitación, un engrosamiento de la pared, una pared bien gruesa, como les comentaba en la práctica, generalmente de 3, perdón, de 5 milímetros en adelante, bien grueso, y con un nivel hidroaéreo, ¿no? Eso es característico de un absceso pulmonar. Y obviamente tiene que medir más de 2 centímetros, ¿no? El absceso pulmonar se suele clasificar por el número y por el mecanismo etiológico. Puede ser único o puede ser múltiple. Y por el mecanismo etiológico puede ser primario o secundario, ¿no? O sea, lo más frecuente es que sea único. Y lo más frecuente es que sea primario, es decir, que se produzca por broncoaspiración del contenido gastrointestinal. Pero también el absceso pulmonar puede ser múltiple, sobre todo cuando el mecanismo etiológico es la septicemia, ¿no? O sea, hay un foco infeccioso en otra parte que no es el pulmón
pero que por vía hematógena llega al parénquima pulmonar, ¿no? Por ejemplo, las endocarditis infecciosas pueden desarrollar absceso pulmonar secundario y absceso pulmonar múltiple. Estas son imágenes de tomografía que justo nos ayuda a diferenciar absceso pulmonar único y absceso pulmonar múltiple. Único, como ven acá, miren la pared gruesa, la pared bien gruesa de la cavidad con nivel hidroaéreo. Múltiple, cavidad, nivel hidroaéreo, cavidad, nivel hidroaéreo, cavidad, nivel hidroaéreo, ¿no? O sea, varias cavidades con nivel hidroaéreo, absceso pulmonar múltiple. Ahora, cuando uno tiene un absceso pulmonar múltiple y un absceso pulmonar único, como les explicaba, eso tiene que ver con el mecanismo etiopatogénico, ¿no? O sea, múltiple por diseminación hematógena, único por broncoaspiración. ¿Dónde es más frecuente el absceso pulmonar único? Pregunta de examen, ¿no? En el segmento 2 y en el segmento 6 del pulmón derecho. Recuerden que el pulmón derecho tiene 12 segmentos, ¿no? 10 segmentos, y el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos. En el caso de la diseminación hematógena, es más frecuente en los lóbulos inferiores, ¿no? Sobre todo en el lóbulo inferior izquierdo, como ven en la tomografía, ¿no? En la imagen superior, ¿no? Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿dónde es más frecuente el absceso pulmonar múltiple? En los segmentos inferiores. ¿Y por qué? Bueno, eso tiene que ver con el tema de la perfusión pulmonar. La perfusión pulmonar, o sea, la relación BQ, digamos, es mayor, o sea, por el tema de la perfusión, es mayor a nivel de las bases o de los lóbulos inferiores, ¿no? Y la ventilación es mayor en los lóbulos superiores, ¿no? En este caso, como la diseminación es hematógena, es más frecuente en los lóbulos inferiores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar absceso pulmonar? Obviamente tiene que haber trastorno del nivel de conciencia para que se desarrolle la broncoaspiración. Tiene que haber estados de septicemia, ¿no? Para poder llegar a través del torrente sanguíneo hacia el parénquima pulmonar. O puede haber obstrucciones endobronquiales que a su vez, digamos que desarrollen infecciones en el parénquima pulmonar, ¿no? O sea, la vía aérea, o sea, los bronquios, la tráquea, tienen agentes colonizantes, ¿no? Microorganismos colonizantes que se pueden transformar en patógenos cuando existe alguna alteración en la vía aérea, como por ejemplo una obstrucción. Una obstrucción bronquial hace que el moco se acumule y ese moco es un caldo de cultivo para los gérmenes y eso produce, digamos, un absceso pulmonar secundario, una obstrucción, ¿no? Entonces, es también un factor de riesgo el tener una neoplasia endobronquial. Ahora, los gérmenes que desarrollan absceso pulmonar obviamente no son todos, porque para poder desarrollar absceso pulmonar se tiene que destruir el parénquima. Y no todos los gérmenes o bacterias tienen esa capacidad. Los principales agentes son los anaerobios, ¿no? Que pueden ser gram positivos o gram negativos, sobre todo si el absceso se desarrolla por broncoaspiración, anaerobios a la cabeza. Y si es por vía hematógena, el estafilococo aureus es el principal agente. Otros agentes gram negativos como la Klebsiella, que produce una neumonía necrotizante, o Pseudomonas, que también hace lo mismo, neumonía necrotizante. Y menos frecuentemente están los gérmenes, por ejemplo, el estreptococo, neumoni, ¿no? O neumococo. ¿Por qué hago hincapié en esta bacteria? Porque ya lo han preguntado antes, ¿no? Es causa de absceso pulmonar. Neumococo, falso. El neumococo no produce absceso pulmonar prácticamente. Es una rareza eso. Lo que sí produce el neumococo es empiema. ¿Por qué? Porque el neumococo es el principal agente de la neumonía adquirida en la comunidad. Y la neumonía adquirida en la comunidad puede producir derrame paraneumónico. Y el derrame paraneumónico se puede transformar
en un empiema. Les gusta preguntar ese tipo digamos, de ítem, ¿no? De que el neumococo pueda producir absceso, lo cual es falso, ¿no? La etiopatogenia del absceso pulmonar pasa por 3 estadios, básicamente. Un primer estadio en el cual va a haber un filtrado inflamatorio. Ese infiltrado inflamatorio que está dado por leucocitos, o sea, polimorfos nucleares, que van a degradar las proteínas del parénquima pulmonar, ¿no? Y van a producir una cavidad, o sea, van a destruir el pulmón. Y ahí es donde se va a coleccionar esta pus, por así decirlo, esta secreción purulenta. Posteriormente, ya cuando se cure el absceso, se va a formar una neumoesclerosis o una cicatriz donde hubo el absceso. Preguntas sobre absceso pulmonar que hayan hecho en los exámenes tipo ENAM, ¿no? Por ejemplo, son sobre absceso pulmonar secundario. Por ejemplo, absceso pulmonar secundario, secuestro pulmonar intralobar, ¿no? Está asociado a absceso pulmonar secundario. Por ahí pueden poner secuestro pulmonar extralobar, falso. Esa no es. Tiene que ser intralobar para que se asocie a absceso pulmonar y también a la presencia de bronquiectasias, ¿no? Otras causas, como les mencionaba, está la endocarditis infecciosa, ¿no? Por ejemplo, una endocarditis de válvula aórtica que puede producir diseminación hematógena y desarrollar absceso pulmonar múltiple, como ya sabemos, en los lóbulos inferiores. También dispositivos intravasculares, como por ejemplo un catéter central, que al momento de retirarlo se rompió y parte de ese catéter se quedó atrapado en la vena cava y en la desembocadura de, digamos, el atrio, ¿no? Del atrio derecho. Entonces fue necesario retirarlo porque era un foco séptico. Estaba liberando émbolos sépticos a diferentes partes del cuerpo, ¿no? El paciente se ganó una esternotomía y poder retirar este catéter. Ahora, el cuadro clínico del absceso pulmonar, como ustedes recordarán, está dado por la triada tos, fiebre y esputo fétido o pútrido, ¿no? Entonces esa es la triada del absceso Doctor, pulmonar, ¿sí? doctor, disculpe, sino que lo que pasa es que sus diapositivas están congeladas. O sea, estamos ahorita en la segunda. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces lo voy a pasar así. Creo que cuando Sí, esté en sí, modo doctor. presentación, al parecer, ah, Ahora sí, doctor, ahora que sí se ve. Gracias, gracias. ya no hay Ahora sí. problema. Entonces, como les comentaba, el absceso pulmonar, ahí está. El absceso pulmonar, su diagnóstico va a depender de la aparición de esta triada clínica, ¿no? Tos, fiebre y esputo fétido o pútrido, ¿no? Ahora, eso es lo que ustedes han visto en medicina, ¿no? El absceso característico de aquella persona o paciente que tiene un trastorno de conciencia, digamos, y se broncoaspira, ¿no? O aquel paciente que convulsiona, etcétera, ¿no? Ese cuadro clínico debe durar menos de 2 semanas, ¿no? Porque generalmente responde al tratamiento médico. Sin embargo, va a haber abscesos pulmonares que se van a cronificar, van a llegar a más de 4 semanas. Y ese absceso crónico es el que generalmente nosotros vemos en cirugía, ¿no? Ahora, eh, como ustedes recordarán, basta una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico de un absceso pulmonar, ¿no? Eso obviamente aunado al cuadro clínico, ¿no? Porque si yo estoy pensando de que esta imagen, ¿no? Una cavidad con nivel hidroaéreo, es un absceso, el paciente previamente ha tenido que tener tos, fiebre y esputo fétido o pútrido, ¿no? Como ayer veíamos en la práctica, por ejemplo, veíamos una imagen, una cavidad con nivel hidroaéreo. Si me ponen esa cavidad y no tiene este cuadro clínico de antecedente, obviamente yo no voy a pensar que es un absceso, ¿no?
tiene que tener el cuadro clínico para decir que esto es un absceso pulmonar. Y obviamente en este caso me bastaría con una radiografía de tórax. Ahora, si yo quiero saber qué gérmenes son los que están ocasionando este absceso, tendría que tomar muestras de esputo, o puedo hacer también una broncoscopía y tomar las muestras de las secreciones, y inclusive localizar de dónde vienen esas secreciones, porque recuerden que el segmento 2 y el segmento 6 son los más afectados en el pulmón derecho. Podría solicitar una tomografía así también para poder ver qué tan extenso está este absceso pulmonar, ¿no? Muy bien. Entonces, con el tratamiento, yo voy a, digamos, a reducir la posibilidad de que este absceso pulmonar se extienda, ¿no? El tratamiento médico consiste en antibiótico-terapia, ¿no? De 4 a 6 semanas. El 90% de pacientes con absceso pulmonar van a resolver con este tratamiento. Pero la mejoría se va a ver, digamos, la mejoría clínica se va a ver en los días, ¿no? 3, 4 días ya hay mejoría. Pero la mejoría radiológica va a demorar, puede durar 2 meses, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, que desaparezca el absceso y quede una neumoesclerosis, una cicatriz. ¿Qué pasa si ya el absceso dura más de 4 semanas y persiste el cuadro clínico y además persiste la imagen radiológica? Es decir, el tamaño del absceso no reduce, se sigue viendo grande. ¿Qué tan grande? Más de 4 centímetros. Si el absceso pulmonar sigue midiendo, a pesar del tratamiento antibiótico, más de 4 centímetros y ya tiene más de 4 semanas, entonces ya hay que pensar en que el absceso pulmonar es crónico y va a requerir cirugía. O si el absceso se ha complicado, es decir, se ha abierto el espacio pleural y ha desarrollado un empiema o una fístula broncopleural o una hemoptisis masiva, ¿no? Que lo que antiguamente decían hemoptisis masiva al volumen de sangrado mayor de 500, ¿no? Actualmente se habla ya de hemoptisis amenazante. Entonces, no debemos esperar que el paciente se torne séptico para recién proponer la cirugía, ¿no? Eso hay que recordar. Absceso pulmonar crónico que mide más de 4 centímetros, persiste con cuadro clínico, tos, fiebre, esputo pútrido, cirugía. La cirugía estándar que se hace es la lobectomía pulmonar, como vemos acá en la imagen. Ahí está el lóbulo inferior izquierdo, en este caso, un paciente que se operó de un absceso. Y a los cortes histopatológicos se puede ver pues, la cavidad que tiene el parénquima pulmonar y la presencia abundante de polimorfos nucleares, ¿no? La gran reacción inflamatoria que tiene. Y a la macroscopía, miren cómo está el pulmón totalmente destruido, ¿no? Con esa reacción inflamatoria, ¿no? Es por eso que estos pacientes deben terminar en cirugía cuando ya es crónico, ¿no? Porque eso no va a revertir. Todo lo contrario. Es un foco séptico que puede llevar al paciente al shock. Muy bien. Entonces, en resumen, el tratamiento del absceso pulmonar, el primer gran engranaje que tiene es el tratamiento médico, pero si este falla, ¿qué significa fallar? Que persista con el cuadro clínico como la fiebre, que persista con un tamaño en la radiografía mayor de 4 centímetros. Entonces, en ese caso sí debo proponer cirugía para los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico bajo o aceptable, es decir, tienen un bajo riesgo quirúrgico. Y para los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto, es decir, no los puedo operar porque de repente tienen enfermedad cardíaca, son cardiópatas o tienen una enfermedad pulmonar previa o tienen enfermedad renal crónica, qué sé yo, alguna patología que los haga vulnerables. Entonces, en ese caso no lo puedo operar, ¿no? Porque tiene una alta morbimortalidad. En ese caso sí, tendría que optar por el drenaje percutáneo, o sea, drenar el absceso a través de un catéter.
y eso garantiza una tasa de éxito del 73 al 90%, ¿no? O sea, bastante aceptable. ¿Cómo se hace este drenaje percutáneo? Igual, como todos los procedimientos de tórax, a través del borde superior de la costilla, localizando el absceso, es decir, se hace guiado por tomografía, como ves acá en el ingreso del catéter, o guiado por ultrasonido, o guiado por fluoroscopía, se coloca este catéter percutáneo que va a servir para drenar esta colección purulenta, como ves aquí. Y de esa manera, pues, disminuir la cantidad de gérmenes que tiene esta cavidad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un absceso pulmonar aquí, recibe antibióticos y drenaje percutáneo y después de 2 semanas empieza a mejorar el cuadro clínico y después de 2 a 5 meses ya no se nota ya el absceso, ya se ha cicatrizado. O sea, el drenaje percutáneo es la segunda opción después de la falla al tratamiento médico o falla al tratamiento antibiótico en un absceso pulmonar. Y la tercera opción es la cirugía. Ya pocos llegan a cirugía, ¿no? Ya que tenemos este drenaje percutáneo, ¿no? Obviamente para hacer estos procedimientos de drenaje percutáneo se necesita fluoroscopía, se necesita radiología intervencionista, es decir, tecnología. No vamos a esperar a que el absceso se cronifique, ese paciente se vuelva séptico para hacer estos procedimientos. Tenemos que echar mano de la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente se va deteriorando y ni siquiera va a llegar a la cirugía porque tiene un alto riesgo quirúrgico. Entonces, como siempre suelo mencionar, no hay que esperar a que el paciente tenga todo el cuadro clínico o esté pensando que sea un diagnóstico tardío, ¿no? Actualmente ya tenemos la tecnología de nuestro lado. Pero aún así, seguimos viendo pacientes con absceso pulmonar crónico que terminan en cirugía, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la pandemia, creo que este ha sido uno de los primeros casos que se publicó del pulmón COVID en nuestro hospital, ¿no? Hospital Almenara, en la cual fue un paciente que tuvo un absceso pulmonar, se operó de una lobectomía en plena pandemia, ¿no? Hizo COVID-19 en el perioperatorio, ¿no? Es decir, ya estaba con la infección cuando lo operamos y se exacerbó aún más en el postoperatorio, ¿no? Tendrían que leer el artículo para que podrían definir cómo fue, ¿no? Porque en resumen, más o menos, como les mencionaba, hace el cuadro de COVID bien agresivo en el postoperatorio, ¿no? Y lo curioso fue que el pulmón que se operó fue el menos afectado, ¿no? Y el pulmón que no se operó fue el más afectado. La siguiente patología que vamos a tocar es las bronquiectasias. También la patología que ustedes ya han visto antes. Se define como dilatación permanente e irreversible de los bronquios causada por la destrucción de componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, ¿no? Acá hay una destrucción de los componentes de la pared del bronquio, de tal manera que el bronquio comienza a dilatarse. Y esa dilatación no va a ser reversible, se va a quedar así. Todo lo contrario, a veces progresa esta bronquiectasia. Y esa dilatación que presenta lo hace, digamos, susceptible a las infecciones. ¿Por qué? Porque pierde su capacidad de limpieza el bronquio. Ya lo vamos a ver más adelante. Antiguamente el diagnóstico se hacía con esto que ven acá abajo, con esta imagen que se llama broncografía. Eso ya no se hace, es un método muy invasivo para ver la dilatación de los bronquios. Actualmente se pide una tomografía, ¿no? Donde se va a ver justamente esos bronquios dilatados, ¿no? Comparado con el pulmón derecho, aquí no veo ningún bronquio prácticamente. Miren toda la presencia de bronquios en el lado izquierdo. Eso es señal de bronquiectasias, ¿no? Ahora, ¿dónde es más frecuente la bronquiectasia? Estos también suelen preguntar, ¿no? Por eso hay que aclararlo. Las bronquiectasias se producen con más frecuencia en los lóbulos inferiores y también en el lóbulo medio, en el lado derecho y en la língula en el lado izquierdo. Doctor, ¿pero por qué hace hincapié a eso? Lo que pasa es que en nuestro país esto no se cumple. Esto es lo que dicen los textos.
Obviamente los textos lo hacen países europeos, americanos, ¿no? Donde obviamente la bronquiectasia se presenta así. Pero en países sudamericanos o latinoamericanos, las bronquiectasias se presentan con más frecuencia en los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque en nuestro país es un país altamente endémico de tuberculosis pulmonar, cuya secuela son las bronquiectasias. Y obviamente la tuberculosis afecta más los lóbulos superiores, ¿no? Por ejemplo, aquí la división desde el punto de vista etiológico de bronquiectasias puede ser adquirida, genética o congénita, ¿no? Entonces, por ejemplo, la adquirida, la principal, y aquí está solita, la secuela de la tuberculosis pulmonar, sobre todo en nuestro país o en países sudamericanos. También están las neumopatías necrotizantes que pueden quedar como secuela bronquiectasias, a las neoplasias o las micosis pulmonares también. Enfermedades genéticas como la fibrosis quística, la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young o el síndrome de Cartagener. Por ejemplo, esta imagen tomográfica es del síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener, hay una afectación en lo que es la limpieza o clearance bronquial, es decir, los cilios se ven afectos aquí. Como no hay una buena limpieza, el bronquio se llena de moco y ese acúmulo de moco es lo que hace que se infecte, ¿no? O sea, va a haber una infección. El germen colonizante se transforma en patógeno debido a esta obstrucción bronquial por moco. Pero en el síndrome de Cartagener, además de las bronquiectasias congénitas, va a haber un situs inversus. O sea, el pulmón derecho se va a ver en el lado izquierdo y el pulmón izquierdo se va a ver en el lado derecho. Entonces acá la bronquiectasia que estás mirando es del lóbulo medio, pero está en el lado izquierdo, ¿no? Eso también es característico del síndrome de Cartagener. Las bronquiectasias en países sudamericanos o países latinoamericanos aumenta la morbimortalidad. Eso lo vamos a ver también después. ¿Y por qué aumentará la morbimortalidad? Porque muchos de estos pacientes debutan con hemotisis, sangrado, que puede ser amenazante, ¿no? Es decir, poner en riesgo la vida. Nosotros también publicamos como causa de bronquiectasias un trabajo o una serie de casos de malformación arteriovenosa pulmonar. Y entre estos pacientes presentaban también bronquiectasias pulmonares, ¿no? O sea, también es una causa de bronquiectasias la malformación arteriovenosa pulmonar. La bronquiectasia genética, la principal es la fibrosis quística, ¿no? Que en nuestro país no es tan frecuente, pero vale la pena mencionarlo, ya que es una enfermedad que se transmite por herencia autosómica recesiva. El gen de la fibrosis quística se encuentra en el cromosoma 7 en el brazo largo. Y este gen codifica a una proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística que no es más que un canal de cloro, ¿no? Y esta proteína se va a encontrar en una célula llamada célula de Clara o célula bronquiolar, ¿no? Pregunta de examen. La afectación de la fibrosis quística es difusa, como ven acá. Afecta lóbulo superior, medio, inferior, pero tiene cierta predilección por los lóbulos superiores, ¿ya? Entonces, acá vamos a explicar por qué se produce la fibrosis quística, perdón, por qué es que la fibrosis quística desarrolla bronquiectasias. Entonces, esta es la célula de Clara o célula bronquiolar, una célula normal. Va a tener acá su canal de cloro que está funcionando adecuadamente, excreta el cloro hacia la luz, ¿no? La ATPasa de sodio también funciona, hace ingresar el sodio y cada vez que ingresa el sodio, reabsorbe agua, ¿no? Recuerden que el metabolismo del sodio, que es un catión, está íntimamente ligado al metabolismo del agua.
Eso es lo normal. Así se mantiene la homeostasis celular, que ustedes ya conocen muy bien de sus clases de biología, de bioquímica. Pero ¿qué pasa cuando el canal de cloro no funciona? Entonces, los aniones cloros, es decir, carga negativa, se va acumulando en el intracelular. Como la célula es muy sabia, para mantener la homeostasis y no muera, hace que se neutralice esta carga negativa, ingresando mayor cationes, ¿no? Mayor cantidad de sodio. Y eso hace que se reabsorba más agua, por eso que la flecha del agua aquí es más gruesa que en esta célula normal. Entonces la reabsorción mayoritaria de agua hace que el moco se deshidrate, se vuelva más espeso, más viscoso, y eso obstruya el bronquio de tal manera que produzca bronquitis y posteriormente bronquiectasis. Es por eso que la fibrosis quística desarrolla bronquiectasis. Doctor, pero si la fibrosis quística afecta todo el pulmón y ambos pulmones, porque es una afectación difusa y bilateral, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, por nuestra parte quirúrgica, a estos pacientes se les ofrece trasplante pulmonar, ¿no? Porque son pacientes que desde muy niños o muy jóvenes desarrollan bronquiectasias. Entonces, el trasplante pulmonar es el tratamiento en estos pacientes ya que tienen un compromiso extenso, ¿no? Ejemplo, son imágenes del último trasplante que tuvimos nosotros en el Hospital Almenara, que dicho sea de paso es el único hospital donde se hace trasplante pulmonar. La etiopatogenia, y aquí lo resumimos, ¿no? Las bronquiectasias se pueden desarrollar por múltiples patologías. Como les había mencionado, secuela de tuberculosis, enfermedades genéticas, gérmenes agresivos que destruyan la pared del bronquio. Y eso va a hacer de que el clearance, o sea, la limpieza del bronquio, los cilios, ¿no? Recuerda que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? De tus clases de histología, eso se pierde en las bronquiectasias. Y eso hace de que haya mayor inflamación. Y donde hay inflamación hay polimorfonucleares. Y donde hay polimorfonucleares hay proteasas, elastasas que van a destruir justamente la pared del bronquio. Y van a dañar la vía aérea, haciendo más susceptible todavía a las infecciones al bronquio, ¿no? Y de esa manera se cierra este círculo vicioso que nuevamente desarrolla bronquiectasias y así sucesivamente, llevando al paciente a un cuadro progresivo de estas bronquiectasias. Como les mencionaba, se va a perder la arquitectura del bronquio en la bronquiectasia. Todo deforme, dilatado el bronquio, diferente a un bronquio normal en la figura superior, ¿no? Donde sí mantiene su epitelio, ¿no? Su epitelio respiratorio, su cartílago, ¿no? Su músculo liso, todo bonito, organizado, ¿no? En cambio, la bronquiectasia todo destruido, con moco en el centro, no hay pared, no hay músculo liso. Y empieza a aparecer esto, miren, estos vasos, estos neovasos en las bronquiectasias, ¿no? Como acá bien dice, va a haber una dilatación de las arterias bronquiales y una anastomosis anómala con la circulación pulmonar. Es decir, la bronquiectasia se forman neovasos, hay una neovascularización. Y esos neovasos son frágiles, por eso es que el paciente tose y la bronquiectasia se rompe y hace hemoptisis, ¿no? Como les dije, muchos pacientes debutan con hemoptisis. Doctor, pero ¿cómo así las bronquiectasias desarrollan neovasos? Lo que pasa es que aquí hay una inflamación crónica. Y la inflamación crónica, estas células de la inflamación crónica producen mediadores químicos y citoquinas, así como factores de crecimiento. Y uno de esos factores es el factor de crecimiento endotelio vascular, que seguramente conoces desde tus clases de biología, de bioquímica. Entonces, este factor de crecimiento endotelio vascular hace que se desarrolle más vasos o neovasos
más vascularización, pero que se va a romper fácilmente y es lo que desarrolla hemoptisis. Entonces, las bronquiectasias cuando se infectan, ¿no? Porque una de sus manifestaciones es la infección de la bronquiectasia, generalmente el germen que lo hace es el Haemophilus influenza, ¿no? Sobre todo en las bronquiectasias que no son, que no se desarrollan por fibrosis quística. En cambio, la bronquiectasia de la fibrosis quística, ¿cuál será el germen? El que está en segundo lugar, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Es la causa. Eso lo han preguntado también. Pero el que ha venido más es quién causa las infecciones de bronquiectasias en pacientes sin fibrosis quística, Haemophilus influenza. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? En el absceso, les había dicho, ¿no? Fiebre, ¿no? Esputo pútrido, tos, pero en este caso va a haber tos, esputo purulento y disnea, ¿no? Acá el paciente se va a cansar, se va a fatigar, le va a faltar el aire. ¿Por qué? Porque las bronquiectasias van a reemplazar el parénquima pulmonar. O sea, no va a haber membrana alveolo capilar, se va a perder. ¿Por qué? Porque va a ser reemplazado por estas bronquiectasias que no hacen ningún intercambio gaseoso. Entonces el paciente pierde su capacidad pulmonar y eso le produce disnea. ¿Ya? Y en algunos casos, como ves aquí, el paciente puede debutar con hemoptisis y ya sabes por qué. El diagnóstico de las bronquiectasias usualmente se hace con tomografía. Ya no se pide broncografía, eso es parte de la historia de la medicina. Aquí vas a ver las clásicas imágenes en anillo de sello, ¿no? Que son estas. Bronquios dilatados, ¿no? Pero como te dije, esto es algo irreversible y puede ser progresivo. O sea, primero se puede dilatar el bronquio en toda su extensión, luego puede haber varicosidad, es decir, estenosis y dilataciones, eso se llama bronquiectasias varicosas, y luego todo se reemplaza por sacos, perdón, o por quistes, eso se llama bronquiectasias quísticas, ¿no? Entonces, ¿qué es la etapa final de las bronquiectasias? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de las bronquiectasias o de las exacerbaciones de las bronquiectasias es médico. Por eso aquí en la balanza lo que pesa más es el tratamiento médico. Pero también se ofrece tratamiento quirúrgico. Y vamos a ver en qué casos. Asimismo, si el paciente viene por hemoptisis, ya sea masiva o amenazante, el tratamiento debería ser embolización de las arterias bronquiales. O sea que, si el paciente viene sangrando, se puede ingresar con un catéter a la aorta, pintar las arterias bronquiales que salen de la aorta y ver de dónde está sangrando, de dónde hay fuga de contraste. Y en esa zona se va a proceder a la embolización, es decir, a la oclusión de estas arterias anómalas que se han roto. Eso tiene una tasa de éxito de 70 a 80% de casos. Obviamente, para hacer estos procedimientos hay que conocer cómo se distribuyen las arterias bronquiales a nivel del tórax, ¿no? Recordar que la variante más frecuente es la tipo 1, es decir, una única arteria bronquial hacia el lado derecho y dos arterias bronquiales hacia el lado izquierdo. En resumen, cirugía en bronquiectasias es como sigue, ¿no? Falla, tratamiento médico, paciente que tiene una mala calidad de vida, constantemente ingresa a hospitalizarse por bronquiectasias infectadas o constantemente ingresa por hemoptisis, o es un paciente que ya tiene infección por Mycobacterium avium, o sea, Mycobacterium no tuberculosis, que suelen alojarse en estas bronquiectasias. Para operarse de una bronquiectasia, el paciente tiene que tener una buena reserva respiratoria. A esos pacientes se le puede ofrecer lobectomía, bilobectomía pulmonar o neumonectomía, es decir, retirar todo el pulmón afectado por las bronquiectasias.
También en algunos casos, como habíamos mencionado en la fibrosis quística, el paciente puede requerir trasplante pulmonar. Muy bien, hasta aquí yo he hablado bastante. Vamos a hacer algunas preguntas a los que estén presentes. A ver, al azar, como pasando lista. Cristel Gallegos, ¿está? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál sería el mejor tratamiento en este caso? Si en la tomografía yo observo que tiene bronquiectasias en el lóbulo superior y tiene bronquiectasias en el lóbulo inferior izquierdo. Ya. Aquí hay un dato importante, ¿no? Las bronquiectasias, o mejor dicho, los pulmones, en la tomografía se van a poder ver los lóbulos de acuerdo a la tráquea, ¿no? Ejemplo, la tráquea, aquí está. Si yo solo la veo, solita está la tráquea, voy a ver los lóbulos superiores. Si ya veo la bifurcación, ¿no? Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, entonces ya voy a ver la separación, o sea, ya va a aparecer la cisura. Y si ya veo la cisura, entonces voy a ver lóbulo superior, acá está la cisura, miren, lóbulo superior, lóbulo inferior. Acá está la cisura, lóbulo superior, lóbulo inferior. Entonces, la afectación de la bronquitis, en este caso, Cristel, está en el lóbulo inferior izquierdo y en el lóbulo superior izquierdo. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Lobectomía pulmonar, es decir, retirar un lóbulo, o neumonectomía, retirar todo el pulmón. ¿Qué opinas? ¿Una neumonectomía? Muy bien, Cristel, una neumonectomía, claro. ¿Por qué? Porque este paciente tiene afectación de los dos lóbulos. Entonces yo no le voy a dejar bronquiectasias en un lóbulo y el otro le voy a retirar. No se puede porque va a seguir teniendo los mismos síntomas. O sea, va a seguir sangrando, va a seguir infectándose. Entonces, no se puede, ¿no? Entonces yo tengo que retirarle todo el pulmón izquierdo. De nada sirve operar una cirugía tan compleja como una lobectomía para dejarle enfermedad, ¿no? Tengo que retirarle todo. Y este otro caso, miren, paciente con bronquiectasias también en el lóbulo superior, ¿no? En el lóbulo medio y en el lóbulo inferior derecho, ¿no? O sea, tiene bronquiectasias en los tres lóbulos del pulmón derecho. ¿Cuál será el mejor tratamiento? Vamos a preguntar. ¿Qué opina? Hay dos Cristel, ¿no? Qué interesante. A ver, ¿qué opina Daniel Correa? ¿Está? Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Doctor, una lobectomía. ¿Lobectomía de qué lóbulo? Porque la Lóbulo afectación derecho. es lóbulo superior, medio, inferior, derecho. El lóbulo derecho está afectado, doctor. Las tres partes. El ¿Ya? superior, el inferior y el medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Ese sería, doctor, la neumonectomía mejor. Neumonectomía, claro, hay que sacar todo el pulmón. Muy Está bien. todo afectado, sí. Así es. Muy bien, Dani. Entonces, así más o menos decidimos qué hacer, ¿no? Y la bronquiectasia la solemos operar por toracotomía, ¿no? Para esto, obviamente, se realiza una ventilación unipulmonar, es decir, se va a trabajar el pulmón enfermo mientras se va a ventilar el pulmón sano. Las toracotomías que solemos hacer en el Almenara son toracotomía axilar vertical, se ingresa por el borde superior, abrimos el espacio intercostal, ¿no? Se elonga la costilla y ingresamos a la cavidad torácica. Y de esa manera ya realizamos lobectomía o neumonectomía.
Doctor, ¿y esto sirve? Por supuesto. Cuando se hacen estudios de satisfacción del paciente después de la cirugía, como ven en este artículo, digamos que el grado de satisfacción es de bueno a excelente, ¿no? En la gran mayoría de estudios. Todos sienten un alivio, una mejoría cuando se operan de bronquiectasis, porque ya no sangran, porque ya no vuelven a regresar al hospital, etc. Es por eso que la cirugía en las bronquiectasias sigue vigente, sobre todo si tiene una mala respuesta al tratamiento médico. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la última patología, pero no la menos importante, todo lo contrario, tiene una gran importancia porque nos va a ayudar a diferenciar muchos de los conceptos y definiciones que pueden tener desde medicina sobre el empiema pleural. Para empezar, es una colección purulenta, que se diferencia del absceso porque aquí sí se desarrolla en una cavidad preestablecida, que es el espacio pleural. Hay que recordar que el líquido pleural se forma de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Eso es constante, ese volumen está constante en el espacio pleural, ¿no? Que más o menos da entre 5 a 15 mililitros en promedio en una persona de 70 kilos por ahí. Pero eso no quiere decir que se forme solo esa cantidad. En realidad al día se forma de 1 a 2 litros, solo que la gran mayoría de este volumen se reabsorbe y solo queda de manera constante de 5 a 15. Entonces, esto me sirve a mí para explicarles que este líquido pleural se forma en los epitelios de las pleuras, tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral. En ambas se forma el líquido pleural, pero con mayor, digamos, volumen en la pleura parietal. Por eso la flecha es más gruesa. ¿Y dónde se reabsorbe el líquido pleural? Pregunta de examen. Se reabsorbe en los estomas linfáticos que se encuentran en la pleura parietal. O sea, ¿dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura parietal, no en la pleura visceral. Pregunta de examen. Empiema pleural. Como Kian dice también, es la complicación supurativa más frecuente de la neumonía por neumococo, ¿no? Y eso ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque el neumococo es el principal agente de la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, como seguramente ya has revisado. Se puede desarrollar por continuidad, por contaminación o diseminación séptica, ¿no? Siendo la más frecuente el derrame paraneumónico, es decir, como complicación de una neumonía. Eso es lo clásico, ¿no? Lo que te han enseñado en tus clases de medicina es solamente esto, el derrame paraneumónico. Todo lo demás no lo has visto. Recién lo vamos a ver ahora, en esta clase. Como vemos aquí, la etiopatogenia se puede deber a número 1, translocación de microorganismos en el alveolo, ¿no? O sea, en otras palabras, por neumonía. El exudado alveolar va a llegar hacia el espacio pleural y lo va a contaminar porque el espacio pleural es estéril, ¿no? 2, puede darse por diseminación hematógena. Una endocarditis emboloséptico llega al espacio pleural, empiema. 3, puede ser por inoculación directa. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Cuando vas a hacer tus primeras toracocentesis y no tienes la debida asepsia y antisepsia, cuando vas a colocar un drenaje, por ejemplo, cuando vas a operar a un paciente, toracotomía, no te lavas las manos, se puede contaminar el espacio pleural. O si el paciente sufre un asalto, lo apuñalan, o por proyectil de arma de fuego, la cuestión es que se contamina el espacio pleural y eso produce empiema. 4, cuando el paciente tiene un absceso subfrénico, o sea, en el abdomen, y por continuidad va a llegar al espacio pleural. 5, cuando hay una mediastinitis necrotizante. Ejemplo, un paciente que tiene una infección
dentaria y se va a fistulizar hacia la región cervical y de la región cervical va a llegar al mediastino y hace una mediastinitis, o sea, una infección del mediastino. Esa infección del mediastino por continuidad va a llegar al espacio pleural y produce empiema. Reactivación de la infección latente en una tuberculosis o tuberculosis que se puede quedar en un ganglio linfático, puede romperse hacia el espacio pleural y desarrollar tuberculosis pleural y asimismo un empiema tuberculoso. También hay empiemas tuberculosos. ¿Ya? Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales se desarrolla el empiema, chicos. No piensen que solamente es el número uno, la neumonía. Hay otros más. Claro que lo más académico es lo que les menciono, ¿no? O sea, derrame paraneumónico como primera fase del empiema, ¿no? Entonces el empiema de manera académica se divide así: fase exudativa, fase fibrino-purulenta y fase organizativa. Digo de manera académica porque no siempre se va a dar en este tiempo, ¿no? Va a depender de la causa del empiema. Esto sí se cumple cuando es consecuencia de un derrame paraneumónico, es decir, de una neumonía complicada. Fase exudativa, aumento de la permeabilidad, líquido estéril, ¿no? Aquí no hay pus todavía, pero en la fase fibrino-purulenta o fase 2, es decir, ya estamos en la primera semana, ya hay aparición de líquido purulento o líquido turbio y acumulación de coágulos y depósito de fibrina. Y fase 3 o organizativa, ya hay depósito de fibroblastos, depósito de colágeno y por presencia de fibroblastos, y aquí es donde se va a desarrollar el llamado pulmón no expandible o TRAP lung, ¿no? ¿Qué es el atrapamiento pulmonar? Vamos a ver más adelante de qué trata esto, del atrapamiento pulmonar. ¿Qué suelen preguntar en los exámenes? La bioquímica del líquido pleural ante un empiema, ¿no? Para considerarlo empiema pleural, va a haber una alteración bioquímica. Si estamos en la fase fibrino-purulenta, el pH va a ser ácido, menos de 7.2, glucosa consumida, menos de 40, lactato de deshidrogenasa, más de 1000. Y el cultivo va a ser positivo, generalmente en esta fase. Pero si estuviéramos en una fase anterior, fase exudativa, todo lo que les estoy diciendo no va a alterarse. Y tampoco el cultivo va a salir positivo. Va a salir negativo. Lo que se va a alterar en la fase exudativa es el hemograma y el PCR, es decir, reactantes de fase aguda. Y en la fase organizativa, o la etapa final, ya cuando el pulmón, digamos, se atrapa, porque queda atrapado por una corteza, por una paquipleura, debido al depósito de colágeno, aquí sí va a haber una colección purulenta, pero ya aquí se va a locular el líquido. Ejemplo, ¿no? Acá hay un paciente que tiene un empiema pleural. ¿Por qué? Porque tiene una tomografía que nos muestra una colección con una pleura parietal, o sea, pleura que está pegada a la pared, y una pleura visceral, pleura que está pegada al pulmón, engrosada. Y ambas pleuras están separadas por este líquido, por esta colección. A eso se llama signo de división pleural, y dicho sea de paso, es un signo casi patognomónico de empiema, ¿no? Aparece en el 70% de casos, ¿no? Cuando ya hay engrosamiento de la pleura, es decir, paquipleura, ya estamos en la fase 3 del empiema. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, no? El tratamiento va a depender si es un empiema agudo o si es un empiema crónico. Si es un empiema agudo, es decir, fase exudativa o fase fibrino-purulenta, entonces el tratamiento es antibiótico, toracosintesis o drenaje pleural. Si son niños, todavía se puede utilizar fibrinolíticos o drenar el empiema por videotoracoscopía. Si es un empiema crónico, ya ese tratamiento va a ser insuficiente. Aquí hay que hacer una decorticación pulmonar, o sea, quitarle la coraza que está atrapando al pulmón y obviamente drenar el empiema, ¿no?
Bueno, creo que estamos sobre la hora, ya vamos a terminar. Y en algunos casos, la infección del espacio pleural es muy agresiva y va a requerir de una ventana pleural o también llamada toracostomía abierta, en la cual tú vas a hacer una resección de las costillas, 2 o 3 costillas, para hacer una limpieza de la cavidad pleural. Aquí hay algunos ejemplos. Pleura engrosada, aquí pleura, fase 3 del empiema. Pleura que recién se está loculando, perdón, empiema que recién se está loculando. Aparecen varias colecciones, ¿no? Eso es un empiema en fase fibrino-purulenta. Se puede utilizar fibrinolíticos si fuera un niño, si fuera adulto, ya cirugía. Cirugía para evacuar este empiema. Con esta imagen quiero explicar el pulmón atrapado, ¿no? O trap lung o pulmón no expandible que produce el empiema. Lo que pasa, chicos, es que aquí, ¿no? ¿Se nota la imagen? Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren. Este empiema o esta colección purulenta, si tú lo evacúas y está en la fase 3, va a quedar así, como es acá, un espacio. El pulmón no va a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque tiene una corteza acá, ¿no? Todo esto blanco. No lo deja expandirse. Como no lo deja expandirse, se llama pulmón atrapado. Esta corteza tiene que ser liberada para que el pulmón otra vez vuelva a llegar acá. Porque si no lo liberas, esto no va a llegar nunca aquí. Entonces el pulmón se va a reducir su capacidad pulmonar total. Entonces el paciente va a tener disnea, porque se reduce su capacidad pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando los empiemas están en fase crónica, hay una reducción de su capacidad pulmonar debido al pulmón atrapado. Y si se trata de un empiema tuberculoso, además de la decorticación pulmonar, hay que aprovechar para tomar biopsia de la pleura. ¿Por qué biopsia? Porque de esa manera vas a descubrir que tiene tuberculosis, ¿no? O sea, empiema tuberculoso. Porque en el 80% de casos se va a identificar el granuloma caseoso. En cambio, si tú quieres cultivar o quieres buscar el BK en el líquido, va a salir negativo. En el 80% de casos sale negativo. Por eso es que la biopsia es lo que nos ayuda si hay sospecha de que sea un empiema por tuberculosis. En el caso que el paciente requiera una decorticación pulmonar, se hace una cirugía por videotoracoscopía, que hoy justo estábamos viendo en la práctica, y se comienza a liberar las adherencias. Las adherencias, si hay sospecha de tuberculosis, vamos a ver estos gránulos, se toma biopsia y vamos a identificar el granuloma caseoso. A veces las adherencias pueden ser más firmes y van a requerir también liberarlo para que el pulmón vuelva a expandirse. En algunos casos el empiema es tan agresivo que se sale del espacio pleural e invade la pared torácica. A eso se llama empiema de necesidad o empiema necesitatis, que es característico de gérmenes anaerobios o actinomicosis, ¿no? Pueden desarrollar empiema de necesidad, pregunta de examen de NAN. También puede haber empiemas posquirúrgicos, ¿no? Hace un momento estábamos mencionando neumonectomía. Por ejemplo, si le retiran el pulmón, puede desarrollar una infección del espacio que queda, y eso se llama empiema posquirúrgico o posneumonectomía. Por ejemplo, en este paciente se le coloca el dren y miren lo que sale, parece leche condensada, ¿no? Pero es pus. Entonces, si hay un empiema, un paciente que le han hecho una neumonectomía o una lobectomía pulmonar, es porque el paciente tiene fístula broncopleural. Esa fístula, que es una comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural,
hace que el paciente haga un empiema recalcitrante, o sea, un empiema que no se cura con facilidad, porque constantemente los gérmenes de la vía aérea están contaminando el espacio pleural y de esa manera perpetúan el empiema. Es más frecuente la presencia de esta fístula broncopleural en el lado derecho porque el ángulo traqueobroncal es 25 grados, ¿no? O sea, es más vertical comparado con el izquierdo que es 45. Esta fístula, miren la comunicación del bronquio, en este caso izquierdo, con el espacio pleural en un paciente que le han sacado el pulmón izquierdo, la fístula que se observa aquí en la broncoscopía, ¿no? Por dehiscencia del muñón, esta presencia de fístula broncopleural en pacientes que les has hecho una cirugía del lado derecho o le has dejado un muñón muy largo o el paciente ha salido ventilación mecánica. Entonces, en ese caso hay que cerrar la fístula, como vemos acá. Nosotros en el Almenar hacemos este tipo de técnica para cerrar la fístula a través de un abordaje cervical o una cervicoesternotomía. Y además le hacemos una ventana pleural. Como ves acá, se hace una resección de 2 costillas y se crea esta ventana para lavado de la cavidad pleural. Por ejemplo, acá tengo unas imágenes de unos pacientes a los que se les realizó ventana pleural. Más o menos queda así, ¿no? Se tiene que lavar constantemente esta ventana para que así se limpie el empiema, ¿no? Porque estos empiemas son postquirúrgicos, postcirugía, postlobectomía, postneumonectomía. Y poco a poco se va a ir constriñendo esta ventana. Ya cuando esté más limpia, se va a cerrar prácticamente sola, ¿no? Muy bien, chicos. Eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tendrá alguna preguntas sobre este caso, ¿no? O sobre este tema, perdón. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias por su atención y continúen con la siguiente clase teórica. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.